quiero compartir algo brevemente con vosotros, pero creo que es importante poder recordarlo, porque es algo que como cristianos tenemos que tener claro y tenemos que tener también muy interiorizado, es decir, muy aprendido, muy recordado y puesto en práctica. Y este texto, el pasaje que voy a leer con vosotros está en el Evangelio de Juan, y veréis que es un texto muy conocido, Juan 14. El Señor está a punto de morir y Él pues empieza a hablar a sus discípulos cosas del reino de Dios y cosas que son muy importantes. Y dentro de esos capítulos finales, donde el Señor abre su corazón y le cuenta cosas que realmente son importantes para nosotros hoy, Él insiste en una palabra, en varias palabras que son claves, pero hay una que es guardar y otra también que la veremos que es permanecer. Cuando hace la alusión a la vid y cómo los pámpanos crecen y maduran y dan su fruto porque están en la vid. Si una uva, lógicamente, tú la sacas de lo que es el racimo de uva, digo racimo porque es lo que usamos nosotros como expresión, y tú dejas la uva encima de la mesa, al ratito la ves y todavía apetece comerla, pero si pasan los días y ves cómo se va secando, arrugando muy bien, y luego se transforma en una uva pasa, si lo haces bien, y si no, se pudre. Y tienes que tener mucha hambre para poder comerte o querer comerte una uva podrida, ¿no? Yo por la cara de algunos digo, algunos se han comido una uva podrida, al igual que yo, ¿eh? Pero bueno, el Señor hace alusión de decir que si estamos en Él, daremos fruto y nuestro fruto será un fruto bueno. Pero hay una cosa que yo quería compartir con vosotros y es cuando el Señor les dice, Él está hablando acerca de la palabra que Él les enseñó y cómo las enseñanzas que le fue dando a través del ministerio es importante que las recuerden. Y en el capítulo 14, versículo 22, cuando el Señor les está hablando, a Judas le surge una pregunta. No es Judas Iscariote el que traicionó al Señor, sino el otro Judas. Le dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús le respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Es decir, podemos decir que hay varias facetas dentro de lo que es la vida de un cristiano. Cuando nos entregamos al Señor, yo no sé cómo te entregaste al Señor. ¿Tú cómo te entregaste al Señor, Adriana? ¿Alguien te habló del Señor? ¿Leíste la Biblia? Mira, a través de leer la lectura de la palabra. Muy bien. Yo tengo un amigo muy querido con el que estudié en la facultad de teología y él es pastor en Galicia, Miguel Vilas. Es gallego y él conoció al Señor cuando estaba en la cárcel porque hacía sus porros de marihuana y usaba hojas de la Biblia porque dice que le hacían mejor. Y un día que él estaba muy triste, cogió la hoja que estaba ahí y leyó y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y dice que empezó a llorar, a llorar. Bueno. Otros quizás recibieron un folleto. ¿Alguien fue a la iglesia porque le dieron un folleto alguna vez o un tratado? No. ¿Alguien fue a la iglesia porque lo invitó a alguien, un amigo? Sí, Mabel. Muy bien. Diferentes maneras nos acercamos al Señor.
Y por la gracia de Dios aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Tenemos fe, que esa fe viene del Espíritu Santo, porque no es algo humano. ¿Quién va a creer en un ser que nadie ha visto nunca, no? Eso tiene que ser algo divino. Y de repente nace en nosotros la fe y empezamos a venir a la iglesia y a conocer el nombre de los hermanos y quién es el pastor o quiénes son los obreros, quiénes son. Empezamos de a poquito porque no entendemos muchas cosas. ¿Qué es la oración? ¿Qué es el ofrendar? ¿Para qué va la ofrenda? ¿Dónde va la ofrenda? ¿Quién se lleva la ofrenda? ¿Quién se encarga de las personas nuevas que vienen? Todo nuevo. Y a medida que caminamos el camino del Señor, vamos madurando y vamos teniendo más ganas por las cosas de Dios. Y de repente, al principio solo venimos los domingos y luego vemos que los hermanos también vienen los martes a la iglesia. ¿Y aquí? A estudiar de la palabra. Pues yo también quiero estudiar la palabra. Y en nosotros empiezan a hacer algo que es el fuego de Dios, sin duda alguna. Y es la obra del Espíritu Santo que nos va cambiando y tenemos no solo ganas de venir a los estudios, sino también la oración para orar porque nos sentimos necesitados del Señor. Pero también empezamos a crecer y de repente nos damos cuenta que también podemos ser útiles. Yo algo puedo hacer. Normalmente empezamos con la limpieza de la iglesia, cosas prácticas. Pastor, yo barrer sé hacerlo. Si quiere yo lo puedo barrer la iglesia. Muy bien, adelante. Barrer sabemos todos, ¿no? Pasar un pañito. Los jóvenes, hacerlo en casa también, ¿eh? De vez en cuando, no viene mal al cuerpo. Pasarle, decirle, mamá, ¿qué hago? ¿Qué te ayudo? Nosotros es que éramos 5 hermanos. Y mi madre sola, pobre mujer, ya tiene el cielo ganada con eso. Y entonces nos enseñó de a poquito y de chiquititos nos enseñó. Entonces ahora en casa sabemos hacer todo, ya los he contado. En mi casa plancho, pongo en la lavadora, la cuelgo, no todas las veces y siempre, ¿no? La mujer que hace, ve telenovela todo el día. No, pero nos tornamos, cuando ella está trabajando, digo, no te preocupes, yo pongo la lavadora. No pasa nada. A veces la tengo que llamar y decir, ¿qué botonera, Isabel? ¿Qué botonera? Aquí. No, el otro. Digo, no, espero que no destiña la ropa. Pero aprendo. Igual que Manolo, que ha tenido que aprender este tiempo también a usar el lavavajilla, la lavadora. Y vamos aprendiendo y vamos con el transcurrir del tiempo. Oye, yo puedo hacer más. A mí, como hermano mayor, me tocaba cambiar los pañales de mis hermanos pequeñitos, cuidarlos. Y yo iba al parque con mi hermana chiquitita, yo le llevo 10 años a la más pequeña, claro, imaginaros, yo tenía 12 años y ella tenía 2 añitos. Y yo en el parque y estaba la chica que me gustaba, yo quería estar con ella y no, tenía que estar con mi hermana. ¿Por qué? Porque se le caían el chupete a la arena del parque y claro, yo tenía que ir a limpiarlo. O a veces me ha tocado decir, no te metas eso, Yanina, no te metas eso en la boca, dame. Chuparle yo, porque no había agua. Pero por amor, el amor y el cariño, el sentirte que es parte tuya y la responsabilidad que tenemos como hermanos mayores de cuidar a los pequeñitos, nos hace hacer cosas que yo prefería estar con la chica que me gustaba, pero sí, pero estaba ella. Me voy dando cuenta que tengo responsabilidades dentro de la familia. El tiempo pasó. Un día nos llega la noticia. Mi padre estaba convaleciente en Madrid y mi madre llama y dice, papá ha muerto. Ha fallecido, se ha ido con el Señor. Entonces ahí yo me acuerdo que me abracé con mi hermano Joel. Lloramos los dos. Y dijimos, ahora tenemos que estar con mamá al 100%. Ayudarla en todo lo que podamos. Dejamos los estudios, nos pusimos a trabajar.
2 trabajos para que mi madre no tuviese que trabajar apenas, para también la economía de la casa, los estudios de mis hermanos, lo que hacemos en una familia que nos amamos y que nos sentimos que somos pertenencia a algo. Con el tiempo salimos adelante, gracias al Señor, nos casamos. Cada uno vive en una parte, estamos sirviendo al Señor todos, pero estamos en una parte de España. Y aunque estamos en diferentes sitios, por supuesto nos sentimos parte de una familia. No solamente de sangre, porque yo tengo primos que son de sangre, pero que no tengo la amistad ni la confianza que puedo tener con Natán o con Manolo. Con ellos oro, busco al Señor, lucho por las cosas del reino de Dios. Es decir, hay algo que me une mucho más que la sangre. Es decir, que formar parte de una familia hace en nosotros, primero, un deseo de ser útil. Segundo, un deseo de pertenencia por el vínculo que tenemos de amor, de afecto. Qué triste, ¿no? Una familia que no se quiere. Y me ha tocado ir, como pastor, ir a visitar hermanos, familias y el marido. Esto aquí, otra vez esto pones de comer. Y tú en el medio ahí diciendo, esto puede ser. Siempre la comida está fría. Que esto es discusión. Y notas que hay mal ambiente. Habrá pasado a vosotros también, ¿no? Que llegas a un sitio y dices, uy, aquí he venido a mal momento. Este no es un buen momento para hablar del Señor. Qué bonito es cuando llegas a un hogar donde, pastor, pase, lo estábamos esperando. Y escuchas ahí de fondo, está Marcos Witt cantando. Y hay una Biblia abierta, viejita, porque se usa. Y dices, uno cuando va a la casa de alguien lo ve esto, ¿no? Dice, mira, me ha tocado, lo digo en plan de broma y de gracia, espero que nunca me pase, pero fui a la casa de un chico que se entregó al Señor y me dijo, pastor, yo quiero que tú conozcas dónde vivo yo. Y digo, claro, por supuesto. Entonces él había alquilado una habitación y entonces me dice, lo único, pastor, quiero que sepas que es una habitación muy pequeñita, que estoy yo, porque yo soy solo. Dice, mi familia todavía no ha venido al país, entonces tengo una habitación yo solo. Le digo, no pasa nada. Digo, yo llevo algo para merendar juntos y un refresco. Me dice, vale. Entonces yo voy, golpeo la puerta, entramos y me dice, venga, pastor, dice que por contrato, dice, no podemos utilizar las zonas comunes, solamente la habitación. Digo, no pasa nada, vamos a tu habitación. Entonces me abre la habitación y me dice, pastor, dice, solo puede abrir la puerta hasta aquí, porque aquí tengo un armario, entonces tendrá que meter la tripa un poquito para poder entrar. Digo, no pasa nada. Entramos de lado, yo con la Coca-Cola y el pastelito que había llevado, pasó así, tiqui, tiqui, y dice, y claro, miro y estaba la cama, un pasillito chiquitito así y el armario. Entonces él cuando quería sacar ropa del armario tenía que levantar la cama, abrir el armario y digo, yo voy a orar por ti para que el Señor... Imaginaron lo que fue esa merienda, los dos juntos ahí. No podíamos movernos y nos hablábamos así, a los dos pegaditos aquí. Y yo le digo, no te preocupes, estamos aquí juntos y ahora ya sé dónde vives y voy a orar para que el Señor te dé un sitio más grande. Y así fue, tuvo su milagro. Pero nos acostumbramos. ¿Por qué? Por cariño. No pasa nada. Tenemos que arreglarnos con esto. Echamos un poco más de agua a la sopa y ya está. Porque somos así la familia. Y Jesús les está hablando a ellos en estos capítulos, el 14, el 15, el 16, de las cosas importantes que ellos van a vivir como familia. Porque Él se iba a ir. Y entonces les habla de que se amen, que se respeten, que se cuiden. La importancia de lo que el mundo vea en ellos, que es el amor. Dice, por vuestro amor el mundo sabrá que sois mis escogidos, mis hijos.
Pero aquí el Señor ya está hablando un poquito acerca de lo que es la naturaleza del cristiano. Y Él les dice, todo lo que habéis oído de mí, tenéis que guardarlo. Con esto, si vosotros guardáis mis palabras, vais a demostrar que realmente me amáis. Porque es fácil decir que amamos y no hacemos lo que nos piden. Eso pasa cuando no hay cariño y no hay afecto. Y alguna vez en nuestras vidas que hemos tenido alguna discusión con nuestros padres. En mis tiempos no tanto. Pero digo, en el tiempo de Manolo, de Mabel, que somos un poquito más mayores, de Arturo, Celso. Imaginaros que nuestro padre nos decía, ve a ducharte. Y nosotros, no me ducho ahora, me ducho luego. ¿Qué? Eso era impensable, hermanos. ¿Quién se atrevía a decirle eso al padre? Ahora mi hijo me lo dice a mí. Me dice, no, me voy a duchar mañana. Digo, vale, hijo, como tú quieras. Me da miedo, claro, un tiparraco así. Digo, este me sacude encima que no estoy bien de salud, porque si estuviese bien físicamente me atrevo, pero así medio impedido me da miedo. Digo, vale, hijo, cuando tú quieras, dúchate, tú eres libre. Además, ahora te pueden denunciar y vas preso encima. Y ahí sabes que no se va a duchar nunca, porque este solo en casa no se ducha nunca. Entonces, prefiero callarme y decir que se duche una vez a la semana. El respeto, el amor y el cariño. Que en los momentos de dificultad estamos unos por los otros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos del Señor? Pues es todo lo que Él les había dicho. Todo lo que habían aprendido. Y yo entiendo que es difícil seguir al Señor, porque todo lo que el Señor nos dice en su palabra es difícil. Y a veces cuesta. Yo tengo esa lucha con mi hijo Lucas. Porque él ha cumplido 18 años. Y claro, me dice, papá, yo tengo 18 años, ya no me puedes obligar a ir a la iglesia, ¿eh? Le digo, vale, hijo. Digo, yo no te voy a obligar a ir a la iglesia. Porque el seguir a Cristo tiene que salir de la devoción y el cariño. Si para mí, que soy pastor, se me hace difícil la vida cristiana a veces, imaginaros para él, que va obligado a la iglesia. Digo, no. A veces viene y me dice, papá, mañana voy a la iglesia, cuenta conmigo. Digo, vale, yo sigo orando. Yo sé que él entregó su vida al Señor un día y él sintió la presencia de Dios y estuvo siguiendo firmemente al Señor durante un tiempo, pero las cosas del mundo lo atraen. Y por eso entiendo la palabra clave que Jesús usa, que es permanecer. 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 Y esta palabra permanecer abarca muchas cosas y es donde yo me voy a centrar y luego vamos a orar juntos. Permanecer significa renunciar a tus propios proyectos por un proyecto o un objetivo común y más grande, que es el de Dios, es el de Jesús. A la hora de hablar de una familia, nos ha pasado de tener que afrontar algo, no sé, podemos hablar tenemos que comprar un coche, porque el coche que tenemos está viejito, imaginaros. Entonces, como familia, nos ajustamos el cinturón, ya no salimos a comprar tanta pizza ni al cine. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo común, que es poder cambiar el coche. Entonces a veces te va a apetecer, papá, ¿por qué no nos hacemos un viaje a Madrid, al zoológico de Madrid? No, ya lo podremos hacer un día. Ahora tenemos un objetivo, tenemos que guardar dinero para el coche. En las cosas del reino de Dios es igual. Tenemos objetivos, que es que la iglesia sea madura, que no estemos siempre tomando leche, que podamos comer un chuletón con patatas fritas,
que no tengamos que estar siempre hablando del amor de Dios, del perdón de Dios, siempre hablando de cosas básicas, sino que podamos hablar cosas un poquito más profundas. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos. Yo me voy a ir, pero vosotros, ahora es momento de que empecéis a guardar y a permanecer en todo lo que os he dicho. Permanecer en el Señor y en su palabra es renunciar también muchas veces a lo que a mí me gusta. La labor pastoral radica en que cada uno de vosotros podáis encontrar vuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo y ser fructífero y dar fruto. Esa es mi labor. Y sabe Dios que intento hacerlo lo mejor posible. A veces me sale y a veces no. Pero intento que cada uno pueda tener su sitio, su lugar. Y que este sea un lugar agradable para que tú des fruto. Es decir, que tengamos abono, que estudiemos la sana doctrina, que tengamos una doctrina buena. Hay cosas que no son tan importantes. El color de las sillas. Imaginaros que alguien, Luis, viene y me dice, pastor, yo creo que la silla podríamos ponerla de otro color, que no. Eso lo podemos hablar. O que venga Fer y me diga, pastor, la Santa Cena, en vez de un domingo al mes, ¿por qué no la hacemos un par de veces al mes? Eso es negociable. Eso no son cosas básicas o importantes dentro de lo que es nuestra vida cristiana. Pero hay cosas que sí son importantes. Es la doctrina. Es que los obreros estén comprometidos con la iglesia. Y no solamente que los obreros estén comprometidos con la iglesia, sino que los obreros, los más maduros, ahora estoy hablando de los más maduritos, los que llevan mucho tiempo en la iglesia del Señor, estén comprometidos los unos con los otros. Porque la iglesia del Señor va a funcionar bien si vosotros estáis bien. La iglesia del Señor va a andar bien si los hermanos mayores estamos comprometidos y nos amamos los unos a los otros y nos cuidamos. Y en los momentos de dificultad nos ayudamos. Si cada uno hacemos lo que bien nos parece, si cada uno de nosotros queremos hacer nuestro propio reino, pues entonces esto va a ser un desastre. Y sería una pena que nuestros hermanos que vienen de Cuba se encuentren con una Cuba pequeña aquí en la iglesia, ¿no? Donde diga que hay un dictador peor que Fidel. Y mi función pastoral no es hacer lo que vosotros hagáis lo que yo quiero. Esa no es la labor de un pastor. La labor de un pastor es que cada uno haga lo que Dios quiere que haga, no lo que yo quiero que hagas. Porque un día estaremos todos delante del Señor. Y el Señor me va a decir, Jonathan, tú tendrías que haber hecho esto, esto y esto. Luis, tú tendrías que haber hecho esto y esto. ¿Lo hiciste? Sí, Señor. Muy bien, pasa. Jocelyn, y qué triste sería, lo he dicho alguna vez, que Jocelyn diga, Señor, yo quería hacer tu obra, pero el pastor no me dejaba. Qué vergüenza para mí, ¿eh? Y qué orgullo para mí será ese día, perdón, no es quizá la palabra orgullo, pero sí satisfacción, de que Mari, un día estamos delante del Señor, ahí con toda la gloria de Dios, y diga, Mari, en lo poquito has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra, mira la mansión que tengo para ti. Y Mari diga, esa señor, esa mansión es la mía. No, la otra, que es más grande todavía. ¡Oh! Pero ¿cómo puede ser? Y porque fuiste fiel en lo poquito. Solo tenías que limpiar la iglesia una vez a la semana.
y lo hiciste. Solo tenías que hablar de mí a estas dos personas y lo hiciste. Permanecer, permanecer. Es una decisión diaria, una decisión constante, incansable. Y si hay un problema que nos aflige como iglesia, muchas veces es la falta de, o la poca capacidad que tenemos de constancia. Y por eso hay muchas personas que vienen a los caminos del Señor y al poco tiempo dicen, y ya sabes, no, ha decidido no venir más a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando comienzan a madurar, comienzan a conocer más de la palabra y los mandamientos del Señor, se dan cuenta que tienen que renunciar a cosas. Y entonces es mejor seguir su vida, aún a sabiendas que están en contra de Dios y de lo que Él pide, les es más fácil seguir su vida de pecado que intentar cambiar y modificar su conducta y dejarse moldear por el Señor. Es una obra constante, una determinación diaria. Permanecer. Lo decía y acabo con esto. Hay hermanos que les gustaría poder ser más útil en las manos del Señor, pero a veces no encuentran el sitio o no encuentran su lugar o están viviendo momentos difíciles y no saben cómo poder permanecer de una manera correcta. Y para permanecer en las cosas del Señor es muy fácil. Jesús se los dice a los discípulos. Dice, sin mí nada podéis hacer. Por eso muchas veces nos cuesta tanto el seguir a Cristo. Hace unos días atrás, un hermano me decía, pastor, es que me cuesta tanto seguir al Señor. Es una carga tan pesada. Le digo, ¿sabes por qué? Porque la carga que llevas no es la carga de Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Es fácil. Nosotros lo hacemos complicado. Por eso hacía la distinción antes de que hay cosas que podemos negociarlas dentro de la iglesia. Y las podemos hablar. Podemos cambiar el color de la pared, la televisión más grande, el sonido más bajo, más alto. Eso se puede negociar todo. Pero hay cosas que son innegociables. ¿Y sabéis una cosa? Lamentablemente, son las cosas más pequeñas, intrascendentes, las que nos quitan el tiempo. A los obreros, a los pastores. En vez de ser las cosas más importantes, cómo evangelizar la ciudad, cómo buscar la presencia de Dios, no. Tenemos que estar gastando el tiempo, invirtiendo, es que este me dijo algo, que aquel me miró, que esto. Es que el hermanito tal dice que esto mejor así, que bajemos La semana pasada vino una hermana y me dijo, pastor, es que tengo que hablar con usted, dice, porque claro, la temperatura la ponen a 24 y yo quiero que la pongan a 23 porque me afecta. Y digo, tenemos un hermano que se llama Pedro y está pasándolo mal y yo tengo que reunirme con una hermana que quiere que bajemos el termostato 1 grado. ¿Qué pensará Dios de todo esto? ¿Qué pensará Dios? Dirá, para esto di mi vida. Viendo las noticias en Turquía, más de 45.000 muertos. ¿Cuántos de ellos habrán escuchado alguna vez hablar del amor de Dios? Y nosotros aquí peleándonos y discutiendo por tonterías. Que si me ha dicho, que si no me ha dicho, que si me ha hablado. ¿Sabéis por qué es eso?
porque no estamos permaneciendo en la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Amaos los unos a los otros. Por eso decía que era muy fácil. Someteos los unos a los otros. Ninguno tenga el concepto más grande que el que tenga que tener de sí mismo. Todos iguales. Todos somos iguales. No te pienses que yo, por ser pastor, soy más importante que tú. Ni al revés. No te creas que tú eres más importante que yo. Somos iguales. Diferentes ministerios, pero lo mismo. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, no sabría utilizar el ordenador. Y yo no sabría hacer cosas que hace mi hermano Manolo. Entonces cada uno en su lugar, en su sitio. Y orar los unos por los otros. Protegernos, cuidarnos. Permanecer, hermanos. Yo lo he dicho ya alguna vez, porque yo me puedo morir en cualquier momento. Me voy con el Señor y aquí os quedáis vosotros. Y la obra de Dios tiene que ser hecha. La obra del Señor tiene que ser hecha. Tiene que haber en nosotros un sentimiento de responsabilidad. De que si yo no estoy, yo me voy contento con el Señor porque estáis vosotros. Y os vais a amar, os vais a cuidar. En los momentos de dificultad, de lucha, no os vais a poner la zancadilla, no, al contrario. Si un día nuestro hermano Daniel se queda solo aquí porque tenemos una actividad, que vosotros lo podáis ayudar a él. Decir, Daniel, no te preocupes, estamos contigo, ¿qué necesitas? ¿Cómo podemos ayudarte? Manolo, en la intercesión, ¿cómo podemos ser mejores intercesores? ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Cómo podemos ayudarte a que nosotros seamos mejores? Porque cuando nosotros ayudamos a un hermano, nos estamos ayudando nosotros. Cuando abrazamos a alguien, nos estamos abrazando a nosotros. Permanecer en su palabra, permanecer en su amor. Cuando guardamos sus mandamientos, dice, me amáis a mí. El Señor, muchas veces nosotros decimos, y acabo con esto, es importante el amor de Dios, que nos ame Dios, ¿no? No siento el amor de Dios, o no me siento amado por Dios en este momento. Eso lo he escuchado mucho. Pero nunca, hermanos, nunca, todos los años que sigo sirviendo al Señor, nunca nadie vino a decirme, oye, Jonathan, estoy preocupado porque Dios se siente realmente amado por mí. Que Dios, cuando me mire, quiere estar conmigo porque siente que lo amo de verdad. Yo pienso que este es un sentir que tenemos como cristianos, es decir, ¿qué pensará Dios? ¿Qué se sentirá Dios cuando está conmigo? ¿Se sentirá amado por mí? ¿O se sentirá usado por mí? Cuando lo necesito, ay Señor, ayúdame. Cuando lo tengo todo, no sé. Por eso, mi desafío en esta mañana era pedirle al Señor que la palabra permanecer se haga real en nosotros. Y yo no quiero que lo toméis como un tirón de orejas, porque esta palabra primero es para mí. Que lo toméis como un desafío. Que si sentís pertenencia a algo, a este lugar, intentéis al menos
amar al Señor y amar este lugar como se merece, como es digno. ¿Y cómo lo hacéis? ¿O cómo lo hacemos? Amándonos los unos a los otros, tratándonos con cariño, con respeto, tratándonos como el Señor nos trata a nosotros, que no nos excluye, porque seamos más altos, más bajos, más flacos, más gordos, más lindos, más feos. Él nos ama tal cual somos, que nosotros lo hagamos igual. Y si hay alguno que tiene motivaciones erróneas en su corazón, que en este tiempo el Señor nos muestre, para poder ser sanos, para poder corregir y también para poder crecer.